Desde los comienzos de la agricultura, la conservación de los alimentos y su preservación de los depredadores han sido preocupaciones constantes en todos los pueblos. Sin embargo, las soluciones adoptadas fueron distintas, dependiendo del espacio físico y cultural. Surgieron así formas arquitectónicas diversas, aunque siempre con una serie de características básicas comunes al conjunto de la arquitectura popular: la funcionalidad y también la adaptación al medio natural. Entre estas construcciones se encuentran aquellas que desde hace siglos se han convertido en uno de los elementos consustanciales del paisaje asturiano. En construcciones como estas se almacenaron desde antiguo productos de la cosecha y útiles de labranza, evitándose la humedad, la lluvia, el sol y el frío, pero también la indeseada presencia de alimañas y roedores. Los hórreos, las paneras y los cavazos asturianos no constituyen una excepción. En la misma península ibérica existieron o existen construcciones similares en Galicia y más aisladamente en León, Palencia, Cantabria y el País Vasco, sin olvidar los espigueiros portugueses. Más lejos aún, los hórreos o graneros suizos, alemanes, suecos, polacos, finlandeses y noruegos muestran cómo el hombre, en lugares geográficamente distantes, ha concebido formas arquitectónicas semejantes. ¿Acaso la prueba más evidente de lo dicho se encuentre en el valle turco de Aopa, en el que pueden encontrarse graneros casi idénticos al hórreo asturiano? No es posible establecer con precisión la fecha de aparición del hórreo. Sin embargo, existen documentos que dan prueba de su existencia desde antes del siglo X y aún se conservan inscripciones pintadas o fechas talladas en hórreos de los siglos XV y XVI. A finales del XVII observaba el padre Luis Alfonso de Carballo. Úsase en Asturias esta manera de texido, pues vemos algunos graneros que llaman hórreos, hechos de barretones, texidos con varas, tan firmes y seguras, que aunque están encima de 4 palos, expuestos a los aires y tempestades, y cargados de pan y otras cosas, lo sufren todo sin hacer vicio. Las citas hórrea, hórreum, hórreis, horrum aparecen ya en la literatura latina, aunque no es posible afirmar que se trate de las mismas construcciones que hoy conocemos.
Sin embargo, las referencias son más explícitas a partir del siglo XIII. Así ocurre en un documento del año 1329, en el que la abadesa de San Pelayo arrienda una yuguería en Gijón. Et pobló en el dicho lugar una casa de 2 hórreos techados de palla que debo mantener de techo. Desde siempre, los hórreos han estado vinculados a la casería, puestos a los frentes y a los lados de las casas, como puede leerse en el catastro del Marqués de la Ensenada. Así pues, el hórreo no es un elemento aislado, pudiendo considerarse incluso una dependencia más de la casa rural asturiana. Un lugar que se visitará varias veces al día, ya que se trata de la despensa, del granero, del almacén. Un espacio en el que se conservan legumbres y patatas, productos de la matanza y también todo tipo de enseres. Ocasionalmente, el hórreo cumplía otras funciones, entre ellas la de ser la estancia dedicada a los partos, en una época en que las casas contaban únicamente con una pieza de uso común, menos apropiada para el alumbramiento. Aquí las casas del pueblo por la general eran todas pequeñas, tenían una habitación sola y el horno. Como nunca habían, iban a dormir al hórreo y se ponían enfermos, el médico tenía que visitarlos en hórreo donde estuvieran. Y había ocasiones que la mujer tenía que dar a luz en el hórreo. Viven algunos todavía. El chaval ese, yo creo que nació aquí, en Estorro, el amo de la finca esa. El hórreo que hoy conocemos es el resultado de un largo proceso de búsqueda y tanteos. El modelo constructivo se extendió hasta el punto de existir aún en pie cerca de 25.000, localizados en el conjunto de la geografía asturiana, a excepción de los concejos de Ribadedeva y Peñamellera Baja. En la zona noroccidental de la región aparece una construcción distinta. Son los cabazos, una construcción de la que aparecen 2 modelos claramente diferenciados. El cabazo tipo Ribadeo está construido de mampostería pizarrosa. La parte inferior se destina a bodega o almacén, mientras que la superior se dedica exclusivamente al almacenamiento de maíz. El denominado mondoñedo es otro cabazo de claro influjo gallego, en el que la cámara se cierra con listones de madera, levantándose sobre 2 muros de mampostería. Existen aún otras variantes localizadas en los concejos más septentrionales del Principado. En ellas, la hilada de piedras, en voladizo, impide la entrada de roedores a la 2ª o 3ª planta, a las que en ocasiones se accede por medio de una escalera móvil interior. Los bosques de roble y castaño,
tan abundantes en toda la región, proporcionaron la madera con la que se construyeron hórreos y paneras. Para los pegollos y la mayor parte de las muelas, también se empleó un material más consistente, la piedra. Una piedra que aparece mostrando una gran riqueza formal, reflejo fiel de la capacidad de nuestros antepasados para aprovechar los recursos del entorno. Tanto el material de cubrimiento como la estructura misma de la cubierta varían según la zona geográfica de emplazamiento. La teja árabe, asegurada con piedras, es el elemento más frecuente, pero todavía hoy pueden encontrarse hórreos con cubierta de paja en el extremo suroccidental del Principado, junto con las cubiertas de pizarra, material empleado para cubrir hórreos, paneras y cabazos en todo el tercio occidental de la región. En las proximidades del desfiladero de Los Bellos se conservan aún hórreos cubiertos a dos aguas, similares a los que pueden hallarse en otros lugares de la península ibérica y del resto de Europa. Lo reducido de sus dimensiones y el hecho de que perteneciesen a varias personas hace pensar que es esta una zona en la que la producción agrícola era muy escasa, girando la economía en torno a la ganadería ovina y bovina. En el siglo XVII, la introducción de nuevos cultivos, entre ellos el maíz, da lugar a un cambio en el sistema de explotación de la tierra. Se incrementa la productividad, aumenta el potencial económico y aparecen nuevas necesidades de almacenamiento. Es así como surge la panera, una variante del hórreo que todavía en el siglo XVIII, en el catastro del Marqués de la Ensenada, se menciona como hórreo de 6 pies. No es esa la única diferencia entre hórreos y paneras. Además de contar con mayor número de pilares de apoyo, 6 e incluso 12, la panera es de planta rectangular y es distinta también la estructura de la cubierta. Durante los siglos XVIII y XIX se construyen gran número de paneras. La dimensión de las mismas no depende de la época de construcción, sino de las necesidades de almacenamiento de la casería. Las posibilidades económicas quedan de manifiesto, además, en la rica decoración tallada y policromada en puertas y colondras. Las decoraciones más antiguas, en hórreos, corresponden a los siglos XV y XVI. Concentradas preferentemente en los liños, son un claro exponente de la creatividad de una serie de artesanos que acercan la riqueza simbólica del arte prerrománico o románico a construcciones de uso cotidiano. Algunos hórreos aparecen con los liños coloreados, con motivos que evocan la ornamentación de la estructura de cubierta de algunos edificios prerrománicos. En las colondras suelen representarse figuras de animales aisladas o formando escenas, y en algunas ocasiones las paredes de la cámara están recorridas por una banda de diseño geométrico.
En el 16 y el 17, las cabezas de los liños muestran una gran variedad de motivos, vegetales, formas geométricas e incluso figuras humanas. Elementos todos claramente vinculados a la decoración de las iglesias románicas próximas, fuente constante de inspiración para los artesanos tallistas. Tras un periodo de exuberancia creativa, y acaso a raíz de las campañas evangelizadoras de jesuitas y dominicos entre mediados del 17 y principios del 18, desaparecen los motivos inspirados en el simbolismo pagano. Permanecen tan solo las representaciones alusivas al mundo religioso, así como las inscripciones relativas al año de construcción y el nombre del artesano. También se repiten las rosetas de 6 pétalos a las que se atribuían virtudes protectoras de viviendas, establos y graneros. Los soles de radios rectos o curvos son grabados de tan antiguo como polémico origen. Posibles representaciones simbólicas del sol en movimiento eran signo de buena suerte, según la creencia popular. Otra tendencia importante es la de los conjuntos decorativos, especialmente localizados en el área centro-norte de la región. Las fechas talladas, el ordenamiento de los motivos y el diseño permiten distinguir 4 periodos en el desarrollo de estas ornamentaciones. Los motivos místicos y vegetales son los más frecuentes en una primera época. Más tarde, la simbología religiosa desaparece, quedando únicamente los motivos vegetales, mucho más realistas que en la etapa anterior. En un tercer periodo, los diseños se estilizan y algunas formas aparecen pintadas pero sin talla. Un proceso que se prolongará hasta principios de este siglo, en el que la ornamentación es cada vez más simple, reduciéndose a estilizaciones geométricas. Un elemento constructivo más relacionado con las paneras que con los hórreos es el corredor, que comienza a añadirse también a estos últimos desde mediados del siglo XVII. El corredor suple la función de los gabitos, ganchos de madera fijados a los liños. Los más antiguos aparecen en 1 o 2 fachadas, ocupando todo el perímetro de la construcción a finales del siglo XVIII. El corredor es una zona de paso y, sobre todo, plataforma de maduración y secado de productos de la huerta y del campo. Aunque el antepecho suele ser diáfano, en ocasiones las partes del corredor utilizadas como plataformas de secado se protegen de la lluvia y del viento. A veces se cierran por completo una o más partes del corredor con una tablazón que se denomina tornaguas en la zona central del Principado. Se crea así un espacio hermético, pero fresco, en el que se almacenan los productos de la matanza y las conservas caseras. Los hórreos y las paneras se levantan tanto en el recinto de la casería como en espacios públicos. En este último caso,
El propietario es únicamente usufructuario del espacio inferior, destinado a carros, útiles y aperos de labranza y al trabajo a cubierto. Vamos. Tira. Solo cuando el emplazamiento es de propiedad privada, los hórreos y paneras pueden levantarse sobre construcciones inferiores. Al espacio resultante entre el hórreo y el edificio sobre el que se alza se le llama caramanchón, utilizándose también para el cobijo de aperos y el secado de legumbres. Queda más teja yo. Terminamos, dame una de cada vez, ¿no? Por favor, una de cada vez. Oíste, chaval. No. Eso te ganas buen sueldo. Si cobro. Claro. Cobrarás, con malas razones vas a cobrar tú. El hórreo es una construcción montable y desmontable, cuyas piezas tienen un carácter polivalente, ya que soportan, transmiten y reparten cargas al tiempo que cierran y definen el recinto. Para armar el hórreo es necesario seguir un orden riguroso y unas reglas de cálculo determinadas. Del perfecto encaje y asiento de cada una de las piezas dependerá finalmente la estabilidad de la construcción. Este hórreo estaba allí delante de la casa y estorbaba allí, y cuando yo era guaje pues lo desmantelaron, lo fueron desarmando pieza a pieza y luego lo pasaron para aquí, que lo armaron de la misma manera que estaba, y ahí está ahora según estaba antes. La importancia de paneras y hórreos en la vida campesina ha quedado de manifiesto desde muy antiguo. En documentos medievales queda constancia de su división o subdivisión, particiones que solían ordenarse por vía testamentaria tras la desaparición del cabeza de familia al tratarse de construcciones directamente vinculadas a la unidad familiar. Solo en contadas ocasiones, varios vecinos se unían para levantar hórreos o paneras comunales. Entre los textos históricos relacionados con hórreos y paneras, acaso el más curioso sea el del primer testamento de Gaspar Melchor de Jovellanos, fechado en Gijón el 11 de marzo de 1795. En cuanto a entierro, si durase la bárbara y nociva costumbre de hacerlo en las iglesias, vaya mi cuerpo a la parroquia. Pero quiero que, si es posible, se obtenga licencia del ordinario y la justicia real para un cementerio particular. Si se consiguiere, cómprese el hórreo de don Cosme Sánchez y se me ponga en aquel sitio contiguo al instituto, después de bendito y cerrado.
Finales de la prehistoria. Hacia el 7000 a.C., los hombres que poblaban nuestro territorio van abandonando paulatinamente la habitación en cuevas. No tenemos constancia alguna sobre las formas de hábitat durante los milenios posteriores. A partir del cuarto milenio, Asturias aparece por vez primera extensamente poblada, de oriente a occidente, desde la costa hasta los altos pasos de la cordillera. Pero estos pueblos constructores de dólmenes y túmulos, las posteriores comunidades metalúrgicas que horadaron la caliza en busca del cobre, aquellos que forjaron el bronce para construir hoces y hachas, no dejaron ningún resto que permita deducir ni la organización de sus poblados, ni tan siquiera la huella de sus casas. Posteriormente, en los albores del primer milenio antes de Cristo, comienza a producirse en el nordeste peninsular la penetración de pueblos indoeuropeos. Este movimiento de gentes provocará más tarde en nuestro territorio, al contacto con las poblaciones indígenas del Bronce final, un proceso de reajuste en la ocupación del espacio, que cristalizará entre los siglos VII y V antes de nuestra era en la denominada cultura castreña. Los castros son, ante todo, poblados fortificados, enclavados en posiciones estratégicas que permiten el control de un amplio territorio circundante y facilitan su defensa. Los aspectos defensivos van a condicionar el asentamiento de estos núcleos de habitación, que complementarán la protección natural de su emplazamiento con ingentes obras colectivas: murallas, torres, fosos y contrafosos, campos de piedras hincadas. La organización interna de estos poblados es sencilla. No parece existir un urbanismo a priori. No hay un estricto trazado de calles, sino que las casas de planta circular o en general curvilínea parecen crecer espontáneamente. Una mirada más atenta nos permitirá descubrir ciertos agrupamientos, conjuntos de construcciones que abren sus puertas hacia un mismo espacio, creando un lugar común. La planta circular caracterizará la vivienda castreña. Procedente sin duda de la interpretación en piedra de antiguas cabañas construidas en material vegetal, sus dimensiones son reducidas, en torno a los 4 o 5 metros de diámetro. Los muros se construyen en mampostería con piedra del lugar. Se levantan en seco o bien trabados con barro y presentan como único vano la puerta. Son casas insulanas, que en ningún caso poseen muros en común con otra contigua.
El hogar se situaba en el centro. Los bancos de piedra adosados a los muros, el único mobiliario del que tenemos constancia. El ajuar doméstico se completaba con las piedras de cazoleta o morteros y los molinos barquiformes o giratorios, piezas indispensables para la panificación de frutos como las bellotas o gramíneas. En la casa castreña, la techumbre se realizaría en materia vegetal, con paja, retama o juncos. Una gruesa capa vegetal de fuerte pendiente, como aún podemos ver en la actualidad, complementada a veces por lajas pétreas al extremo de los faldones, facilitaría el desagüe de la cubierta, alejando al mismo tiempo el agua de los muros para evitar posibles filtraciones. Una estructura cónica de troncos trabados en su vértice y encajados en lo alto de los muros, o bien apoyados en uno o varios pies derechos o tijeras, conformarían interiormente la armadura de la cubierta. Los castros no solo no desaparecieron tras la llegada de los romanos y las guerras asturcántabras, sino que constituyeron una de las formas de poblamiento de la época, sufriendo ampliaciones en muchos casos, o incluso creándose otros de nueva planta, siguiendo patrones autóctonos. Las técnicas constructivas romanas se detectan en nuestros castros durante la primera centuria. La casa amplía su capacidad, apareciendo en algunos casos tabicaciones interiores. El hogar se desplaza de su posición central. Las formas angulares hacen su aparición, marcando el inicio de un proceso de generalización de las construcciones cuadrangulares. Los castros, en uso en algunos casos hasta los tiempos de la monarquía asturiana, dejaron su impronta en nuestras construcciones tradicionales, y sus viviendas, insulanas y elementales, continuarían siendo activas muchos siglos más tarde. A mediados del siglo XVI, el magistrado Eugenio de Salazar se refiere al pueblo de Tormaleo, en la zona suroccidental de Asturias, describiendo detalladamente sus casas redondas. 2 puertas tiene cada casa, una al oriente y otra al occidente. En las dichas casas no hay sala ni cuadra. Toda la casa es un solo aposento redondo. Y en él están los hombres y los bueyes todos pro indiviso. El hogar está en medio de esta apacible morada, para que de allí salga luz y calor para todo el circular aposento igualmente. Las dichas casas circulares son cubiertas de unos cimborrios de fina paja, y estos rodeados desde el extremo hasta el coronamiento de unos rollos de bimbres. Las casas redondas que subsistieron hasta épocas recientes coinciden plenamente con las descripciones clásicas, si bien presentan una evolución respecto a su espacio útil. Estas casas de planta circular, las más arcaicas, tienen unas dimensiones que oscilan entre los 7 y los 10 metros de diámetro.
El interior se divide en dos espacios, la xariega u hogar y la corte o cuadra, separados someramente por un muro de tabla. La xariega, rodeada por los escanos o bancos corridos, constituye el centro vital del área de habitación. En este espacio, de uso común a excepción de uno o dos pequeños cuartos cerrados de tabla, se sitúa también el fornu. Generalmente en posición central frente al hogar. Y a ambos lados del mismo se cierran pequeños espacios, los requeixos, que pueden tener distintos usos, como dormitorio o bien albergar otros animales domésticos. Suspendido sobre el hogar un entretejido de varas, el cainzu o zardu sirve de secadero de castañas, y junto a este, pendientes de un armazón de palos, se ahuman los embutidos. El espacio de habitación humana se comunica a través de una o dos puertas practicadas en el muro de tabla con la corte o cuadra. Esta, que suele tener también acceso directo desde el exterior, se dedica exclusivamente al ganado, retranqueando una pequeña parte para guardar los terneros. Sobre la cuadra se sitúa el parreiro, un amplio espacio dedicado a pajar y utilizado regularmente como dormitorio por buena parte de la familia. La casa tradicional asturiana, entendida como unidad de explotación agroganadera, integraba, además de la vivienda, una serie de edificios complementarios, entre los que cabe destacar el hórreo. Además de la casa redonda, aparecen toda una serie de construcciones auxiliares que demuestran hasta qué punto tuvo arraigo la tradición de las formas circulares. Los cortinos, con muro cerrado de piedra y sin cubierta, donde se guardan los truébanos o colmenas para defenderlos de los osos. Los corros, con cubierta vegetal o de piedra en falsa bóveda, utilizados para guardar los satos durante el día o como refugio de pastores. Las cuerries o sosas, donde se recogen las castañas hasta que se abre el erizo. A medida que aumenta la demanda de espacio interior, la casa circular puede ampliar su diámetro, o bien, cuando el asentamiento es en pendiente, caso muy frecuente en Asturias, la planta de la nueva vivienda adoptará un trazado ovoide o de elipse alargada. Posteriormente se rematará en muros rectos, dando lugar a las casas terrenas de planta cuadrangular. En estos casos la familia ocupa siempre la parte más elevada del terreno y el ganado la cota baja de la pendiente, mientras que el pajar sigue situándose sobre la cuadra. Entre estas dos áreas básicas suele aparecer un nuevo elemento, el zagual, espacio medianero entre la cuadra y la zona de habitación, que cumple funciones de distribución y almacenamiento. En estos modelos descritos, aunque la distribución es muy similar a la originaria casa redonda, se da una evolución fundamental: la progresiva separación de los espacios de habitación humana de la zona reservada a los animales. La transformación de parte del pajar en dormitorio estable propiciará la aparición de la vivienda de 2 pisos.
en un principio aprovechando el propio desnivel de los asentamientos y posteriormente creando un acceso mediante escalera exterior de piedra. En estos casos, la planta inferior se dedica íntegramente a cuadras y espacios de servicio, reservándose el piso superior para la cocina y demás dependencias de uso familiar. La casa terrena, de planta rectangular con cubierta vegetal, de teja curva o pizarra según las zonas, constituirá hasta bien entrado el pasado siglo el tipo básico de la casa tradicional asturiana. En la zona costera, y en general cuando se asienta en terreno llano, evolucionará con características diferenciadas a las ya descritas. Orientadas al este o al mediodía, la solución usual consistirá en añadir 1 o 2 cuerpos adosados a la fachada principal, modelo que cristalizará posteriormente en la llamada casa mariñana. Llamada así por entenderse como propia de Les Mariñes, zona costera que se extiende entre Gijón y Villaviciosa. Con cubierta a 2 aguas y caballete paralelo a la fachada principal, lo más destacable de la casa mariñana será la reiteración de un mismo esquema en la ordenación espacial de su planta. Partiendo del tipo básico de la casa terrena, se añaden 2 nuevos espacios, los cuartos de afuera, configurando un amplio portal en el centro al que se abren todas las piezas de la casa. Este cumple funciones de distribución, a la vez que constituye un lugar idóneo para la realización de quehaceres domésticos y artesanales. Otra característica será el completo aprovechamiento de los espacios bajo cubierta. Con acceso desde el portal mediante la pasera o escalera de mano, la tenada o pajar se sitúa persistentemente sobre la cuadra y el somerau o desván sobre la zona destinada a vivienda. Los cuartos de afuera, a ambos lados del portal y cerrados de tablazón, presentan también un techo ligero de varas entretejidas o de madera, cerrando pequeños huecos bajo el faldón del tejado, que serán utilizados como almacén de aperos. El último elemento evolutivo de la casa tradicional asturiana es el corredor. Presente de oriente a occidente, su origen y expansión aparece ligado al del cultivo del maíz. Aunque de aparición anterior, alcanzará su máximo desarrollo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, generalizándose paulatinamente en amplias zonas de la rasa costera y valles abrigados del interior, hasta constituir hoy elemento definitorio de nuestra arquitectura tradicional. Situado en el piso alto, el corredor es un espacio abierto bajo cubierta que busca siempre orientaciones climáticas favorables y permite la prolongación del espacio interno de uso común. Se construye íntegramente en madera. Consta de varios pies derechos y barandilla que se cierra mediante tabla, adornada frecuentemente con dibujos calados o balaustres torneados. En los ejemplos más ricos, tanto el corredor como los aleros, que aquí adquieren gran desarrollo, son objeto de cuidadas tallas. Motivos geométricos o vegetales, elementos mitológicos, sogueados. Como planteamiento esquemático, podemos deducir la aparición del corredor a partir de un pequeño balcón.
El desarrollo de esta estructura horizontal propiciará la prolongación de los aleros y sus consiguientes apoyos, cuyo cerramiento nos sitúa ya ante el corredor aéreo o volado. A idénticos resultados conduce en las casas de escalera exterior el alargamiento del patín mediante plataforma, apoyada en la prolongación de las vigas que forman el piso. Cuando ésta alcanza mucho vuelo, suele reforzarse toda la estructura con jabalcones, pies derechos o machones. En este último caso, los machones o muros de fábrica delimitarán bajo el corredor un espacio a modo de portal, al abrigo de inclemencias climáticas. La proyección en vertical de este cerramiento vendrá a definir otro modelo de corredor, el corredor entre muros. Una tercera modalidad sería aquella en que el corredor se sitúa en posición central en la fachada, rematando en dos cuerpos laterales. En época relativamente reciente, la aparición de nuevas necesidades, como habilitar un dormitorio o contar con servicios higiénicos, propiciará el cerramiento parcial de muchos corredores mediante setu embastau, entretejido de varas o tablazón, materiales livianos en suma, que no sobrecarguen excesivamente la estructura. Interiormente la casa también sufre importantes innovaciones, ampliando el número de espacios de uso privado y en la cocina sustituyendo las características cocinas terrenas de fuego bajo con salida libre de humos a tellabana por la cocina de trévedes con campana y chimenea. La cuadra y el pajar se yuxtaponen lateral o posteriormente a la vivienda, a menudo sin ninguna comunicación interna con esta, o bien en las soluciones más evolucionadas, se alojan en edificios exentos. La arquitectura popular asturiana es el resultado de un proceso de adaptación al medio ecológico, condicionado por la economía y la tradición cultural. Hasta el presente subsistieron formas constructivas, cuyos orígenes coinciden con los ejemplos más antiguos de arquitectura en nuestro suelo. Estos elementos son sin duda los más sensibles ante la desintegración progresiva que afecta en las últimas décadas a nuestra sociedad rural tradicional. Los símbolos sirven como sustentadores de una cultura. Un teitus omedano, una casa redonda, un hórreo, forman parte de nuestra identidad colectiva.